Buenas tardes, amigos y amigas de Expectativa. Un gusto saludarles en esta nueva semana y también con invitados, tal como estaba anunciado. Con nosotros Jorge Martínez Vázquez ya mismo estará en la entrevista aquí y ahora a través de Expectativa, aquí en el sitio Al Carbón, la magia del sabor en tu paladar. Ven y disfruta de los mejores cortes de carne, hamburguesas, alitas, parilladas, brochetas y también picaditas. Estamos ubicados en Atahualpa y Tiputini. Walter Mena, su propietario, les va a atender. Está ubicado a 2 cuadras de la plaza de Caranquí. Con nosotros entonces, lo anunciado, Jorge Martínez Vázquez, ibarreño de nacimiento, presidente del Círculo Estudiantil del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, allá en los años 70, ingeniero civil de la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Asociación Escuela Ingeniería Civil. En 1981, secretario del comité de la EEQ, que es la EEQ, la Empresa Eléctrica Quito, concejal, alcalde de Ibarra, gobernador de Imbabura, subsecretario de Semplá de Zona 1, gerente general de Yachay, gerente de MAPA y gerente de la Empresa Eléctrica de Ibarra. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Primero, pues, un saludo a Expectativa, a usted, Jaime, al Carbón también, que nos acoge aquí, y espero que estos emprendimientos vayan hacia adelante y complacido pues, de poder dialogar hoy con la comunidad. Muy bien. Y es un sitio muy conocido por usted, porque esta conversación va a ser informal, formalmente informal. Usted vivía cerca, ¿recuerdas? La época de gerente de MAPA, ¿sí o no? Sí, yo vivía aquí, pues, vecino, tanques, ¿no? Vecino, aquí es la planta, esta es la Claro. planta de tratamiento de Caranqui. Esta es una planta que se construyó en los años 70. Ya. Era la planta que trataba el agua que venía de Huarac-Zapax, que en aquel momento era el único sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ibarra de aquella época. Muy bien. Vamos, Jorge, desde el comienzo, desde el principio. Usted nace en Ibarra, ¿en qué año y en qué barrio? ¿Se acuerda? Bueno, el año sí, pero el barrio no sé, vamos a ver. 3 de abril de 1960. 60 ya, sacando las cuentas, 62 años, ¿no? 62 años y en el barrio La Merced. Pues yo estoy en la parte muy central de Ibarra. La casa de mi madre está ubicada a 1,5 cuadras del parque de La Merced. Muy bien. ¿Usted estuvo en el jardín de infantes o directo a la escuela? Sí, tuve un paso doble por los jardines. Estuve primero, pues, eran mis vecinas, las Belemitas, el colegio de las Belemitas. Ya, ahí sí, había sí, un, claro. un jardín mixto en aquella época. El Montessori también. Luego la escuela La Salle, Ya, que es los hermanos cristianos, ya. que se llamaba pues el Instituto Rosales. Cuando había una piscina, ¿no? Ya no existe esa piscina, lamentablemente. Ahí hacíamos un poco de natación. Pues, ¿Se aprendió a nadar ahí? Cuando en Ibarra no había piscinas, había la piscina municipal y la piscina de la escuela de los hermanos cristianos. Luego la secundaria, ¿en qué colegio? Voy 3 años en el Sánchez y Cifuentes, Ya. y luego mis 3 años finales en el Teodoro Gómez de la Torre, en donde me gradué de bachiller en el año 77, Ya. y finalmente pues teodorista de corazón. ¿Por qué este cambio de Sánchez al Teodoro? A ver. Bueno, en aquella época sucedió algún incidente con un hermano mayor mío, Ya. y entonces tuvimos que salir corriendo a otro colegio, más que por mi causa, por alguna circunstancia que sucedió en el curso de mi hermano. Eso significó que obviamente él pasó a mediados de año al Teodoro Gómez, yo tuve que terminar mi tercer curso, Ya. y obviamente en aquella época, al diversificado, me incorporé pues a las filas del patrón Teodoro Gómez. Correcto, el cual tuvimos la oportunidad también de ser estudiantes, alumnos de dicho prestigioso centenario plantel Teodoro Gómez de la Torre. Compañeros de la época, ¿se acuerda del colegio Teodoro? Sí, varios. Ya. Mi compañero Enrique López. Ya. Este es un chico de la zona de la Florida, es ingeniero mecánico. Carlitos Vázquez, ingeniero civil, que se jubiló ya también de la municipalidad, entre otros. Patricio Mantilla, que era un gran basquetbolista. Estaba entre estos, tengo varios compañeros de Patricio Grijalva, que siguió la carrera de la Fuerza Aérea, era la primera antigüedad de la Fuerza Aérea en ese momento, piloto de combate, y así
Muchos, Muchos ya. más compañeros. En cuanto a sus padres, su madre murió hace poco, su padre no sé. ¿Sus hermanos cuántos son? A ver, sería interesante conocer. Bueno, nosotros somos 4 hermanos varones, yo soy el Todos último vivos, de ¿no? ellos. No, Muy bien. no, de ellos tengo mi primer hermano, el mayor, Eduardo, es ingeniero civil. Él emigró, como era clásico, pues en los años 70 a cumplir los estudios universitarios y luego a encontrar un trabajo en la capital, pues entonces él se radicó en Quito. Luego mi siguiente hermano, Carlos, un hermano mío que falleció a muy temprana edad, 32, 33 años. Mi hermano David, que es un poco a los que más nos conocen. Ya. David, porque los dos fuimos los menores y los dos obviamente teníamos una relación deportiva, estudiantil, y obviamente soy el último de estos 4 hermanos. Muy bien. Y ya todos, David, ganando también, ¿no? Ya con ganas de más, ¿no? Sí, sí, todos ya realmente jubilados y ya en la lógica en el caso de David, pues él ya trabajó muchos años en la seguridad social y cumplió ya su ciclo laboral allí. Ahí en el colegio de Teodoro Gómez de la Torre, ahí nace su inquietud política, diría yo. Sí, yo siento que a muy temprana edad, cuando ingreso al Teodoro Gómez, comprendo que era muy importante vincularme a las causas y a las luchas sociales. Y ese fue pues el inicio de mi actividad política, culminando lógicamente en el colegio, en mi calidad de dirigente del círculo estudiantil, y luego ya pues el paso a las aulas universitarias. ¿Cómo era el Ibarra de antes? ¿Se acuerda? Cuando éramos jóvenes, se decía que era una Ibarra franciscana, muy tranquila, nos conocíamos todos. Creo que habría unos 50.000 habitantes, digo yo, en los 70s. Sí, una ciudad pequeña, ¿no? Una Sí. ciudad, yo recuerdo la ciudad pequeña, la ciudad que terminaba en la Chica Narváez, la Ya, calle ¿por Chica dónde es Narváez, pues es la Elías, ¿no? en donde está, digamos, el redondel Cabezas Borja. Ya. Allí pues se terminaba, esa era, recordemos que todos los demás terrenos se empezaban a urbanizar, todo lo que es Yacucalle. La avenida o la calle Teodoro Gómez era conocida como el Carretero, es una calle de tierra, Ya. ¿no? Y pues la vía Caranqui, que era una vía de 2 carriles, que es como funcionaba. Empedrada también, claro. Entonces el bus iba desde el Parque de Santo Domingo hasta Caranqui. Ese en aquellas épocas Donde era estamos viaje, en este momento, ¿no? Sí. esta vía haber sido Claro, empedrada, empedrada, ¿no? de 2 carriles, y la verdad es que era un viaje pues, de Caranqui al Parque de Santo Domingo. Ese era el recorrido de la línea del bus, Claro. que atravesaba pues, el parque principal de la ciudad. En ese tiempo, en esa época, Jorge, me cuentan que a usted le decían Rabito por el cantante argentino. A ver, ¿cómo es la historia? Eso es porque, claro, era una época en la que usábamos el cabello largo. Usted también tiene unas fotos ahí, Jaime, Claro. con cabello largo, y entonces había pues este cantante y había, digamos, en el corte del cabello había alguna similitud. Y le decían Rabito. Esa era la característica en las épocas estudiantiles colegiales. Y ahí los compañeros le decían Martínez, Jorge, ¿cómo le decían? ¿Se acuerda? Usted sabe que Era por apellido, ¿no? lamentablemente a los varones, a diferencia de las Mujeres, ¿no? mujeres que se tratan por el nombre, los compañeros nos conocíamos siempre por el apellido. Ese apellido era Martínez para Claro. arriba y Martínez para abajo. Era la época, Jorge, de las serenatas en Ibarra. Y también decían que joven que no pasó por aquello de te espero a la salida, por eso los trompones, ¿no? Que había entre los compañeros del Teodoro, ¿no? ¿Pasó usted esa época también? Claro, además recuerde que eso era al lado de donde usted tenía la radio. Sí, Radio Colosal. Ahí era la hacienda Pilanquí, que era obviamente en donde había el rejo de la leche. Ahí donde es la Casa de la Cultura, ¿no? Exactamente, ahí terminaba también la ciudad. Entonces era la hacienda y claro, primero pues en la tarde era muy tradicional ahí ir a comprar la leche ordeñada con las arepas. Los carros de lata, ¿no? Los carros con número. Y también además ese era el sitio en donde pues se retaban a veces las disputas un poco físicas de aquella época. Claro. Y ahí también vivían en ese barrio, recuerdo a la familia Alati, Álvarez, bien Brito, la familia Calderón, Mafla, ¿no? O sea, nos conocíamos todos. Sí, claro, esta era una ciudad pequeña, pues esta era una ciudad pequeña en donde al final uno conocía a las familias y uno estaba entrelazado con los compañeros de colegio y los hermanos de uno con los otros miembros de las familias. Entonces era una lógica de conocernos todos y de finalmente
También hay que reconocer que en aquella época venían de los cantones pues, a los colegios. Recuerde usted que, claro, por la sin embargo, de que había colegios, era la capital de Imbabura. había cantones en las cabeceras cantonales, pero era muy tradicional, ¿no? Que, por ejemplo, de Urcuquí, de Atuntaqui, venían compañeros a ser parte de esta relación de compañeridad en el colegio. Bueno, estamos desde Al-Carbón, este sitio cerca de Caranqui, gastronómico, y sin duda, carnes al carbón, y por eso se llama Al-Carbón, porque tiene esta denominación extranjera de algo muy tradicional en Ibarra. Vamos a preguntarle a Jorge, ¿quiere un cafecito, una agüita? ¿Qué quiere para un vasito de agua, un vasito de agua. Santiago, y para mí, por favor, un cafecito, que me encanta el café. Afortunadamente, Jorge ya no fuma, ¿no? Tiene una experiencia en ese aspecto, porque yo recuerdo que usted cuando era concejal fumaba como chino, como se dice. Tenía algunos compañeros concejales que eran muy buenos fumadores, ¿no? Es decir, imagínense se sumaban ahí, eran ¿no? compañeros concejales míos y que en aquella época, pues digo, lamentablemente no respetábamos a los demás porque es que no había ninguna norma, ¿no? Prohibición, no había esa cultura, diría yo. Entonces tengo algunas anécdotas interesantes, ¿no? Silvio Morán, que además compañero concejal, ¿no? Radiodifusor, que era pues un buen fumador. Estaban Pablo Jurado era concejal, otro fumador, sí, claro. También fumaba. Y entonces al final, no, en alguna ocasión, en una sesión del Consejo Municipal, ¿no? Franklin Gómez Jurado, que era un poco enemigo del tema del tabaco, fue llevando un ventilador de estos de batería pequeños, ¿no? Y entonces, en señal de protesta, prendió el ventilador y claro, esa creo que fue una lección para que dejemos de fumar en las sesiones y de que respetemos un poco a los demás. Contaminando al resto. Ahí está el agüita, Jorge. Muchas gracias. Agua de mapa, ¿no? Además viajábamos y fumábamos en los transportes. Claro. En los aviones se fumaba, ¿no? En los aviones, en los transportes. En la casa había cenicero. Entonces, en la asamblea, en el Congreso en ese tiempo. Yo creo que al final esto sí fue una buena medida porque yo dejé de fumar hace más de 20 años y creo que el cigarrillo sí es dañino y además respeta a los que están junto a nosotros. Sí. Y dicen que incluso hay el fumador pasivo, ¿no? Es decir, no fuma, pero como el compañero o compañera fuma, le afecta también en la salud. Entonces, no es que solo el que fuma, hay que tener en cuenta eso. Jorge, la familia, ¿cómo está compuesta? ¿Su esposa, hijos, nietos ya? Sí, yo tengo, digamos, dos hijos, mis dos hijos primeros, mi hijo mayor es militar en servicio activo, es ya un teniente coronel del ejército. De parte de él tengo dos nietos, una nieta que está ya en los 17 años y otro que está en los 14, 15 años. Y luego tengo una hija mía que emigró hace muchos años a los Estados Unidos. Ella vive más de 20 años fuera del país. Y curiosamente fuera del país es casada también con un ibarreño americano. Es un migrante de muchos años y ahí tengo también una pareja de nietitos que ellos viven en California. Esos son, digamos, ese es mi núcleo familiar, por lo tanto yo ahora ya comparto mi vida únicamente con mi esposa, porque cada uno de ellos pues, son ya núcleos familiares que tienen desarrollada su vida. Y hay una canción de Sandro, ¿no?, que dice: la juventud se va y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Es la realidad, ¿no? Sí, yo creo que recuerdo siempre esta frase. Cuando mi hijo entraba en la escuela militar en sus 18 años, uno entrega al hijo en un portón, que es el portón de Marte, que se llaman los militares, ¿no? Y alguien decía, los hijos son prestados, ¿no? Uno finalmente los tiene un tiempo y yo creo que al final los hijos vuelan por su propio esfuerzo y por su propia condición, y esa es la ley de la vida. Muy bien, vamos a filosofar en el siguiente segmento, llamado Filosofando, ¿no?, con Jorge Martínez Vázquez, candidato a la prefectura de Imbabura. ¿Qué piensa, qué significa para Jorge Martínez la justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, es lo que finalmente creo que es un concepto relativo, porque lo que para unos puede ser justo, para otros es injusto. Entonces, me parece, pero siempre es un acto que finalmente termina, ¿no es cierto?, fijando una línea de actuación que tiene que tener la sociedad. Claro. Aunque dicen que la justicia debe ser ciega, sorda y muda, ¿no?, para precisamente no irse a ningún lado. Parece que no. No sé si en el país... Parece que hay una caricatura de esa que
la justicia se baja un poco un ojo. Y guiña el ojo al resto. Finalmente, pues creo que eso es lo que no funciona adecuadamente. ¿El dinero qué parte ocupa en su vida, en importancia? Bueno, yo creo que el dinero permite, digamos, que la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Ya. Yo creo que hay que hacer que la gente tenga dinero en su bolsillo, porque si la gente tiene dinero en su bolsillo, la economía se dinamiza. Muy bien. Y cuando la economía se dinamiza, la riqueza se redistribuye. Y si todo esto tiene dinero, no habría delincuencia, desempleo y esto que estamos viendo en el país. Yo creo que la delincuencia, cierto tipo de delincuencia es producto también de una injusticia social. Yo estoy convencido de que necesitamos una sociedad menos excluyente, necesitamos una sociedad que cierre esas brechas de riqueza y pobreza. Pero claro, hay otro tipo de delincuencia que tiene otras connotaciones, una delincuencia transnacional vinculada al narcotráfico. Eso, digamos, es otro tipo de resultado, pero al final es importante tener justicia social. Es decir, que hay dos tipos de delincuencia. Aquel que roba una gallina o roba por necesidad de alimentarse, y otro que roba ya como forma perversa en base a una actitud organizada, un crimen organizado, ¿no? Claro, hay que diferenciar. Yo creo que hay que diferenciar siempre que habrá una delincuencia que además es producto también de la necesidad, ¿no? Yo cuando visito los barrios populares, la gente me dice, tengo que ir a trabajar, mis niños se quedan solos en la calle, deambulan. ¿De qué son presos estos niños? De las pandillas, de la droga, de irse vinculando, ¿no es cierto?, a estas circunstancias complejas que son el resultado de una injusticia de la sociedad. Pero si la política pública estaría ahí, habría acompañamiento, yo creo que evitaríamos muchísimo lo que estamos hoy viviendo. Claro. Muy bien, faltan 10 para las 5 de la tarde, para las 17 horas estamos en vivo, amigos y amigas, desde Alcalbún con Jorge Martínez Vázquez. Hay algunos amigos que se han ido, que ya no están con usted. ¿Qué significa para usted la amistad, Jorge? Bueno, yo creo que uno, lo más importante que yo he señalado siempre es que en el paso por las instituciones, en el paso por la vida, lo que uno finalmente termina cosechando son amistades. ¿Sí? Porque esto es producto de construir esa relación, ¿cierto?, de respeto, de poder compartir. Y claro, cuando la gente se va es doloroso, ¿no? Doloroso porque al final se van antes que nosotros. Todos nos vamos a ir un día. Claro, decía que el actor Antonio Banderas decía que el ser humano es el único que sabe que va a morir, es decir, que viene a vivir para morir. O sea, algo ahí me parece que hay esta última carta de García Márquez, creo que es importantísima porque es una expresión desesperada de la vida, ¿no? Cuando dice, ojalá no tuviera sueño para disfrutar 24 horas de la vida, pero esto no se puede porque finalmente todos tenemos que dormir y ojalá todos los días fueran vida. Pero esta es la realidad sobre la que vivimos. Y claro, y sería muy aburrido vivir siempre, ¿no? Tendríamos que descansar. O sea, la vida tiene sus bemoles. Bueno, ¿no? él dice cuando se le está acabando la vida, ¿no? Cuando ya está en un momento crítico de enfermedad o de vejez, su vida, dice, ojalá pudiera disfrutar más la vida. Entonces, eso creo que es una expresión de que todos vamos a extrañar cuando un ser querido, un amigo nos hace falta. Es decir, que la vida, Jorge, se compone de pequeños momentos que dan la felicidad a la postre, por lo tanto, hay que vivir el día a día como que fuera el último de nuestras vidas, ¿no? Sí, yo siempre pienso que eso es así. Yo pienso que la vida está compuesta de pequeños momentos. Esta es una frase que la aprendí cuando me graduaba de ingeniero civil en la Universidad Central, en el Teatro Universitario. Una tía mía me decía, Jorge, la profesión se construye de a poquito. Vas a construir tu profesión todos los días. Y la verdad es que he aprendido que eso es así. Muy bien. Se dice que la gente de izquierda, como usted, no cree en Dios. ¿Usted cree en Dios? En este ser omnipotente, omnipresente, no sé. Bueno, ya estamos en otros momentos, ¿no? Yo creo que las ideologías son importantes. O sea, yo creo que la ideología es la concepción del mundo que uno tiene. Entonces, cuando a mí siempre me preguntaban de esta definición de qué es para mí el socialismo, qué es para mí esta convicción, yo decía que es muy sencillo, que este es
pensar que hay una sociedad injusta y de que es importante cambiar por una más justa, de que hay que hacer un esfuerzo por tener una sociedad más equitativa. Eso para mí es el socialismo. Entonces, si eso significa evidentemente gentes que tienen formaciones mucho más avanzadas en contextos del creer o no, que hay un ser universal, yo creo que hay un arquitecto del universo, eso sí, me parece que es parte de mi concepción. Ya. ¿Se considera Jorge Martínez inteligente? Bueno, yo creo que he tenido la oportunidad de prepararme, de formarme. Es decir, uso el conocimiento para el servicio de los demás. ¿Cómo es Jorge Martínez? ¿Cómo se autodefine? Bueno, yo soy un trabajador. Como dice la gente, creo que soy un hacedor. Me gusta hacer las cosas. Me gusta tomar los problemas, resolverlos, transformar los problemas, claro, poner las cosas al servicio de la gente. ¿Y cómo quisiera ser Jorge Martínez? Hubiese querido... Aspiraría, ¿no? Siempre me he puesto a pensar, ¿no? Me han dicho, me hubiese gustado ser un artesano tranquilo, quizás en un taller de carpintería o de mecánica, así, al calor de la tranquilidad, haciendo cosas, eso sí, seguramente con mis manos o desarrollando algo, pero quizás con muchísima más calma, ¿no? Porque también la vida me ha puesto desde muy temprana edad muchas responsabilidades, entonces me ha puesto siempre en una agenda de trabajar, de construir cosas desde muy joven. Es decir, que usted siempre estuvo activo, es decir, pasó de la niñez a los asuntos. Claro, usted fue joven gerente de MAPA, fue joven concejal, es decir, candidato perfecto en el 92, hace 30 años, usted tenía 32 años, muy joven, para perfecto en tiempo de Luis Mejía. Sí, de como verdad. Candidato, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Sí, de verdad que hay unas experiencias bien interesantes. Primero, a los 17 años me había graduado del colegio. Ya. Y cuando fui a la universidad me tocó asumir en primer año, porque lamentablemente yo fui el presidente de la asociación escuela. Imaginémonos la universidad de los años 70, 78, 77, ¿no? Una universidad en donde la disputa política era muy complicada. Y entonces el presidente de la asociación escuela tuvo que retirarse. Entonces me tocó a mí en primer año asumir las responsabilidades de la conducción de la facultad, ¿no? Entonces, a veces había unas discusiones allí de temas que yo ni siquiera entendía, ¿no? O de chinos y cabezones también. Yo estaba en primer año y obviamente hablaban del hormigón, y esa era una materia que daban en cuarto año, pero a mí ya me tocaba tener responsabilidad sobre eso. Y eso fue un poco mi vida fue siempre eso, ¿no? Desde muy joven tener que asumir responsabilidades en todos los órdenes. Muy bien. ¿El matrimonio es como una empresa? El matrimonio es un contrato. Contrato donde aportan ambos, ¿no? El matrimonio es un contrato en donde al final se suman voluntades, pero sobre todo creo que el afecto, la consideración es lo más importante, porque al final el amor, la relación se construye, pues luego vienen los hijos, y luego vienen los nietos, y luego viene la familia, y entonces digamos que la estructura de la familia se sustenta en este contrato. Correcto. ¿Y quién manda en casa? ¿O usted es mandarina? Porque mandarina no es, creo yo. Bueno, yo creo que en algunos casos sí soy un poco mandarín. ¿Ya? La verdad creo que sí. ¿Cómo considera que ha sido su vida a sus 62 años? No, yo tengo que agradecerle a la vida lo que he podido vivir, ¿no? Creo que las inmensas responsabilidades que he tenido y que me ha dado la comunidad en general, me dieron los estudiantes en el Teodoro Gómez, me dieron los universitarios en toda mi carrera universitaria, me dieron los trabajadores a lo largo de mi actividad laboral, me ha dado esta ciudad seguramente la más alta, el más alto honor, ¿no? Primero fui 2 veces concejal, luego fui su alcalde. Creo que eso es un acto de honor. ¿Quién no querría ser el alcalde de la ciudad donde ha nacido? Me parece que eso es un mérito que, más aún si se lo dan, ¿no es cierto?, en un proceso electoral, esto es de recordación infinita. Muy bien. Una de las características de este entrevistador es que siempre hace recuerdo de cómo se expresó el invitado, el entrevistado hace 10 años. Vamos a ver si coincide con lo que dijo hace en el 2010, estamos en 2022, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted ganó las elecciones por Correa, por usted o por el afán de cambio? A ver qué dice ahora en el 2022.
No, yo creo que era un proceso importante, ¿no? Levantamos una propuesta que coincidía y confluía, me parece, todos estos elementos, pero fundamentalmente en el cambio. Necesitábamos un nuevo Ya. liderazgo en la ciudad y me parece que eso fue lo Así que... dice, aquí dice usted que la sociedad cambia, Ibarra tampoco es extraño a esta lógica de cambio, entonces la ciudad demandaba una propuesta de cambio. Coincide con lo que... Le pregunto, ¿usted es socialista de izquierda, radical o socialista moderado? No, yo soy un hombre de izquierda, me formé en los principios y abracé la causa del socialismo como este proceso de cambio y de transformación de la sociedad. Sí, eso dice más o menos en el 2010. Yo soy un hombre de izquierda y yo creo que por definición soy un socialista. Para mí el socialismo tiene una definición muy simple: cambiar una sociedad injusta por una más justa. Coincide, No cambia, ¿no? No ha cambiado. Le pregunto, ¿quién es el culpable de la corrupción? ¿El Estado, el sistema, los políticos? A ver qué dice ahora. Yo creo que la corrupción está atravesando la sociedad en general, ¿no? Me parece que hay que luchar contra ese cáncer. Hoy se ha acrecentado mucho más, pero creo que esto es responsabilidad de todos. Muy bien, eso dice todo, dice, porque la corrupción es un problema de cultura. Tan corrupto es aquel que no hace cola y es el más pilas para respetar a los otros, dice, en ese tiempo. ¿Por qué se cree que ser corrupto es sinónimo de ser político? Es una pena, ¿no? Es una pena esto. Yo creo que hay un alto grado de desconfianza, hay un alto grado de desconfianza de la gente en los políticos por esta cantidad de escándalos a los que está sometida permanentemente la sociedad. Hay una falta de controles también y por eso creo que la gente asocia esto, ¿no? Hay que luchar para que esto no pase. Muy bien. Le pregunto qué ha pasado en este país en los últimos 40 años. Hemos votado a 3 presidentes, casos de corrupción, el Ecuador es ingobernable. Le pregunté en el 2010, ¿qué dice en el 2022? Bueno, no, yo creo que esas son las reacciones naturales que tiene nuestro pueblo, ¿no? Este es un pueblo en el que al final hay que respetar los ofrecimientos, hay que respetar lo que se ha planteado a la sociedad, y si esto no funciona así, este es un pueblo que se levanta y que finalmente termina lo que es una falsedad o el incumplimiento. Muy bien, algo así dice. No creo que la gobernabilidad esté situado en el hecho específico de la terminación de un mandato. El problema es que ha habido una crisis de la política y de sus partidos, señala en el 2010 Jorge Martínez. ¿Cuál es la visión o su visión del modelo de desarrollo para Inbaur? Bien, a ver, yo creo que tenemos un problema muy complejo, ¿Ya? ¿no? Es lamentable que hoy tengamos que asistir a que familias enteras que han graduado 3, 4 profesionales de su casa no tengan la posibilidad de trabajar. Creo que es desesperante pensar hoy día que haya en la sociedad una necesidad de volver a salir del país. ¿Ya? Esto es producto de la crisis económica, esto es producto de que tenemos un estancamiento económico, de que la provincia no está creciendo como debe crecer. Y esto, a mi juicio, hoy día tiene una responsabilidad, y tengo que decirlo, con absoluta precisión, Jaime. Tenemos un clan dirigiendo la provincia. Este clan es de izquierda democrática y avanza. Y esto ahora se expresa en una propuesta que es la continuidad de eso. Con todo respeto, Lucía Pozos representa eso. Representa el clan que ha manejado la provincia. Y usted conoce, ¿sí? Desde algunos de los prefectos, los demás han sido sus empleados. Y ahora queremos ir a repetir o a dar continuidad a lo mismo. Un nuevo modelo, dice usted, ¿no? Sí, yo creo que hay que darle la vuelta. Yo creo que hay que darle la vuelta. El problema de la economía es un problema central. Si no cambiamos las condiciones económicas de la provincia, no vamos a generar las oportunidades que los jóvenes y que la provincia nos está demandando. Porque la provincia no solo debe pensar en cumplir lo que está en la ley, sino también autogestionar, es decir, hacer contactos a nivel internacional para no estar quejándose que el papá Estado no le da los recursos. Habría que pensar también en eso. Un modelo que cambie.
No podemos pensar, si usted recorre hoy día la provincia, tenemos unas vías en pésimo estado, tenemos una ausencia de la política pública. ¿Qué significa si no hay conectividad? Eso significa que los agricultores no pueden sacar sus productos con agilidad, que no van a obtener buenos precios, que llegan de mala calidad. Si no hay conectividad, no podemos apoyar a los emprendedores, no podemos fomentar, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, hay que trabajar para cambiar ese modelo económico y generarle oportunidades a la provincia. Muy bien. ¿Qué le dice a los zimbabueños en esta campaña 2022? Les digo que hay que cambiar ese modelo, que no podemos ir en las manos de Idea de Avanza, que tenemos que darle la vuelta a eso y que votar por Lucía Pozo es continuar en ese mismo proceso. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Y ese cambio es una opción de una alianza que recoge una nueva forma, una nueva visión de hacer las cosas. Una forma que va primero también a construir una estructura de una Imbabura humana, que piense también en la gente, que haya gente con capacidad, con experiencia, que haya administrado también, pero que además tenga manos limpias. Yo no tengo un caso de corrupción, Jaime e imbabureños, para poder presentarme a dirigir esta provincia. Muy bien. Claro, estamos con algunas preguntas más, ya para ir finalizando, en esta entrevista con Jorge Martínez. En el año 92 usted fue candidato, como ya hemos referido, han pasado 30 años. ¿Qué pasó en ese año? ¿Usted se acuerda? ¿Qué puesto llegó? Ganó Luis Mejía, ¿no? Bueno, creo que quedé segundo. Segundo. Ganó Marco Tajú la alcaldía y usted Sí. ya. O sea, la verdad es que esa participación mía era más para apoyar a un grupo de amigos y de compañeros de ideales en aquel momento. Marco Tafur era el candidato a alcalde. Me parece, no sé si Pepe Larrer, el candidato a diputado. Y en esa línea de contribuir con esos amigos, yo presté mi nombre para hacer el equipo provincial. Marco ganó las elecciones. Y claro, luego de que ganó las elecciones, Marco me pidió que yo pudiera venir a acompañarle en la gestión de la empresa de agua potable, porque había además un proyecto muy importante que llegábamos a construir el sistema de agua potable, a cambiar todas las tuberías de asbesto cemento, cambiamos como 160 kilómetros de redes, construimos las principales plantas de tratamiento, se construyó Asaya, el Punro, construimos aquí mismo un tanque adicional, aquí estamos de cerca, Caranqui. Sí. Por tanto, era quizás uno de los proyectos más importantes que se hacían después del que se había construido en el año 70. ¿Por qué ahora Muévete Imbabura? ¿Y por qué ese nombre de Muévete Imbabura? ¿Qué es este móvil Imbabura? Esto es un tema bien interesante. Primero porque eso es lo que necesitamos. Estamos dormidos. Ya. Necesitamos despertar, necesitamos mover la provincia. Y para mover la provincia había que dejar de pensar en esos grandes debates nacionales, porque esos debates nacionales, los partidos están preocupados del cociente si desaparecen, de si el líder regresa, de si mantienen el cacicazgo aquí durante otro periodo más. Entonces había que buscar un modelo que piense en lo territorial, que piense en lo local, que piense en la parroquia, que piense en el cantón, que piense en la provincia. Y por eso, muévete, hay que moverle a la provincia. Y además, conversando con un amigo común nuestro, de Jorge y de Jaime, yo le decía, bueno, ¿y cuál es el argumento para que una vez más esté en la política Jorge Martínez? Y él decía, este amigo en común, decía, bueno, es que él sabe y tiene los números, no se lanza por lanzarse. ¿Cómo van esos números? Esos números van bastante bien, bastante bien. Pero, sin embargo, yo siempre he dicho que las encuestas son una foto del momento. La encuesta es la fotografía. Si hoy nos toman una foto, Jaime, aquí estamos. Las campañas para mí son fundamentales en la medida en que educan a la gente. Yo creo que tenemos que ir también a un debate serio, de propuestas concretas, de por qué hay que crear una marca Imbabura, de por qué el geoparque debe convertirse, ¿no es cierto?, además de preservación y conservación ambiental, tiene que convertirse en una oportunidad de traer inversiones, de por qué hay que mejorar la economía del conocimiento, de por qué hay que trabajar en el tema de energías limpias, hay que contribuir al tema de la lucha al cambio climático, hay que usar los inmensos recursos que tiene esta provincia. Mire, Jaime, dos datos. Aquí está la más alta luminosidad del país, en Salinas.
está la capacidad de generación fotovoltaica más eficiente del país. Aquí hay proyectos geotérmicos en Chachimbiro, claro. Aquí hay proyecto eólico en Salinas, aquí hay proyectos de generación múltiples en Tumbaviro, en Pruanta. Entonces, esta inmensa riqueza, si nosotros la ponemos al servicio del desarrollo, eso es dejar de pensar que el Consejo Provincial va a ir a hacer 80 metros de adoquinado en cada parroquia y a participar en el pregón de las fiestas. Aquí hay que cambiar esto para que la gente pueda tener trabajo, empleo. Esto que dijimos, dinero en su bolsillo para que pueda mejorar la condición económica. Muy bien. Una infidencia, usted habló telefónicamente con Rafael Correa cuando usted estuvo en Yachay, ¿no? Y claro, era el tiempo de que usted señalaba que no estaban bien hechas las cosas en Yachay. No era como le pintaron al presidente Correa lo que pasaba con la empresa Yachay. Yo creo en ese proyecto, yo siempre creí en ese proyecto, porque yo creo que una economía del conocimiento es una economía que nos puede generar oportunidades. Y por tanto fui convencido de que ahí había que hacer dos cosas. La primera, corregir los problemas. Y la segunda, encontrar soluciones. ¿Cuáles eran estas soluciones? Tan simples como reprogramar ese proyecto, aterrizarlo a la realidad. Yo le dejé una carta de renuncia al presidente Moreno, porque me fui por eso, por la traición de Moreno, de Sonnenhorst y de Roldán, diciéndole: aquí quedan procesos por 150 millones de dólares que le harán autosuficiente a esa universidad y a ese proyecto. Y sin embargo, los odios al pasado hicieron que obviamente eso no prospere. Pero ahí hay una gran oportunidad, Jaime. Ahí hay una cosa que no tiene nadie: una zona de desarrollo especial. Eso es un territorio como el Geoparque. 4.000 hectáreas, ¿no? Pero además no, la condición de sede. La condición de sede es una condición técnica, legal, que le permite instalar empresas que pueden procesar, sacar productos sin impuestos, transformar, beneficiarse de una serie de condiciones arancelarias, tributarias. Ahí está el parque industrial que necesita la provincia, que lo dejamos rediseñado. Ahí está el futuro del empleo de Imbabura. ¿Y por qué no se ha hecho eso? No se hizo por los odios. Los odios, fue un gobierno, pues que claro, el anterior era un gobierno que odiaba lo que había hecho el anterior y por lo tanto, como odiaba eso, y ese era además su proyecto estrella, lo que había que hacerlo es destruirlo, liquidarlo, y finalmente creo que los imbabureños hoy tenemos que recuperar esa visión, corrigiendo sin duda los errores, para darle una perspectiva distinta a la provincia. Muy bien. ¿Cómo quiere que le recuerden o cómo quiere pasar a la historia Jorge Martínez? Yo pasaré como un ciudadano que ha trabajado al servicio de los demás. Y como un ciudadano libre, como camino yo en mi ciudad. Porque yo no necesito ni guardaespaldas ni que me protejan. Camino por la calle con la frente en alto, y ese es el mejor legado que me ha dejado mi familia. Precisamente sobre eso le quería preguntar. ¿Cómo recibe las críticas de la oposición, de la prensa? ¿Lee la prensa? ¿Lee lo que le dice? Sí. Yo soy un demócrata. Yo creo en el derecho que la gente tiene a discrepar y a opinar. Y me parece que esas son las elecciones. Cuando alguien se expresa de esa forma, lo que hay que decir es: cambie de candidato, vote por el que cambie de canal, ¿no? Vote por el que usted Pero Rafael Correa pensaba diferente de la prensa, ¿no? Él tenía una obsesión, creo. Bueno, él tenía una visión de que la prensa finalmente respondía a otros intereses, ¿no? Y me parece que ahí hubo algunas confusiones. Él solía decir que la expresión del periódico a veces no es lo que piensa el periodista, sino lo que piensa el dueño del periódico. Entonces, de verdad, yo creo que, y en realidad la prensa a veces está en manos de gente, ¿no es cierto?, que hace declaraciones inadecuadas. Y esto nos pasa aquí, así que esto no es la excepción. Aquí yo he escuchado a algunos, incluso conocidos, amigos míos, que hacen expresiones políticas y declaraciones políticas cuando ese no es su rol. Pues. Su rol es informar. Exactamente, porque no puede ser que un periodista tenga un carnet político o una inclinación política. La puede tener, pero muy a lo interno, ¿no? Sin duda. Es como el tema de los periodistas deportivos, ¿no? Que van por Laucas. Usted es de Laucas, ¿no? Estamos de campeones, pues, Jaime. No es que se hizo a última hora, ¿no? No. Yo vengo de muchos años, desde muy temprana edad,
simpatizando con el Aucas y de verdad que estamos muy contentos después de 77 años de espera, pues no, generaciones esperaron Auquistas también ha sido Jorge Martínez, ha sido vuestra pareja, Luis Mejía Montes de Oca, Glenny Moreno también. Freddy Ehlers también. Freddy Ehlers también. Bueno, yo soy de Nacional por si acaso. Jorge, finalmente, un autógrafo, o mejor dicho, una firma en este libro de visitas de personalidades a expectativa. No, muchas gracias. Primero quiero agradecerle públicamente, Jaime. Yo creo que usted además es el pionero de esta comunicación digital, ¿no? Y esto se lo ha hecho a pulso, aprovechando su condición y su capacidad. Hemos podido compartir juntos también algunas tareas en el servicio público. Y primero felicitarle y agradecerle. Ha sido muy ameno esta entrevista y con todo cariño voy a dedicarle un saludo. Entonces, gracias a ustedes, está firmando este libro de visitas, Jorge Martínez, a expectativa, justamente aquí desde Al Carbón, que es un sitio muy requerido y que usted debe visitar, por supuesto, porque ahí es la magia del sabor. Tiene cortes de carne, hamburguesas, alitas, parrilladas, brochetas y picaditas. Atahualpa y Río Tiputín es la ubicación de Al Carbón. Jorge Martínez Vázquez en expectativa. En esta interesante charla le deseamos toda clase de éxitos en su campaña política. Ya veremos qué pasa en febrero del 2023. La decisión la tiene usted. Amigos y amigas, entonces, gracias y hasta vernos pronto. Muchas gracias, Jaime. Jorge.